a iniciar en oración. Entonces, oremos. Bien, hoy Dios aquí nos tienes en reunión. Nos estamos uniendo nuevamente a ti, en ti, por ti. El asunto es hacia ti. Cada uno de nosotros creemos en ti y queremos conocerte más para saber más de ti, para enamorarnos más de ti, para saber de tu reino. Hoy te agradecemos por ello y oramos porque tengamos un corazón abierto, un corazón enseñable, una mente dispuesta, una voluntad para aplicar los conceptos que veamos en este mes de este tema y también Dios, que podamos ser testimonio a otros. Nos disponemos, Dios, hoy. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces bienvenidos todos. Para mí alegría nuevamente estar acá. Vamos a ver este mes, estos 4 lunes, un tema que no es difícil, es un tema fácil, pero que es un tema que muchas veces hemos escuchado, pero que no hemos visto, no hemos estudiado. ¿Bien? Entonces, la idea es, en este mes vamos a encontrar varias cosas que ya sabíamos, ¿sí? Pero también van a haber algunas cosas específicas que van a ser nuevas. Entonces, vamos a estar enseñando acerca de la cristiandad y de lo que es el cristianismo, de lo que son las sectas y de lo que son las ideas religiosas. Entonces vamos a hablar sobre ese tema. Yo sé que ustedes todos han escuchado de ello y bueno, vamos a ir mirando poco a poco. Hoy es el tema más fácil de todos porque casi todo lo que vamos a ver hoy ya lo conocemos, ¿sí? Que vamos a hablar acerca de la cristiandad, pero sí es necesario hacerlo porque, porque aunque lo conozcamos, tenemos que poner un fundamento para saber de qué partimos y cómo podemos comparar la cristiandad con lo que es el cristianismo, con lo que son las sectas y las ideas religiosas. Entonces, sí necesitamos un, em, un punto de partida, un fundamento firme para ello. Entonces, bueno, vamos a mirarlo y, y entonces, pues vamos a disponer. Voy a iniciar aquí eh, con nuestra presentación. De nuevo, recordemos que esta presentación la van a tener cada uno de ustedes al final del curso. Entonces, la idea es que no se preocupe por la información que hay aquí. En este tema no hay tantas letras. Sí, o sea, sí hay letras, pero no hay tanta información como en otros temas. Eh, pero, pero no se preocupe por ello. La va a tener, pero sí escriba lo que Dios le está diciendo, su propio razonamiento. Eso es lo importante. Entonces voy aquí a compartir pantalla con ustedes y vamos a ir mirando nuestra enseñanza de hoy y vamos a hablar acerca de la cristiandad, ¿sí? Y vamos a mirar bien cristiandad, también vamos a ver lo que es el cristianismo, lo que son las sectas y las ideas religiosas. Bien, bien, entonces vamos a empezar primero con la introducción, que es el punto cero, y, eh, y acá es el concepto de la verdad. Pero antes de ir a la verdad, ya que aquí está William, aquí a la derecha tengo un loguito. Siempre cada presentación tengo ahí a la derecha arriba un loguito. Pero pues William sí sabe muy bien qué es eso y esa es la bandera cristiana porque pues, William es un evangelista muy conocido en la ciudad de Bogotá, bueno, y en Colombia. Y siempre tiene banderas, ¿bien? Entonces, esta es la bandera cristiana, ¿no? Ahí tenemos nuestra bandera. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar acerca de la cristiandad, ¿no? Nosotros somos una nación santa y todas las naciones tienen estandartes, tienen bandera. Y pertenecemos primeramente a la nación cristiana
¿sí? Por encima de cualquier otra nación. Es decir, vamos a obedecer primeramente las leyes de la nación cristiana que las leyes de Colombia, si las leyes de Colombia o de Venezuela, de las naciones que somos, contradicen la ley de la nación cristiana. Entonces tenemos nuestra bandera y esa bandera es pues la bandera de la cristiandad, ¿no? Bien, bien, entonces, eh, entendiendo que, que hay una nación que es una nación cristiana y que tenemos una bandera, pues una nación tiene que tener gobierno y el gobierno de la nación cristiana es el autogobierno de cada individuo, ¿sí? Esa es la forma de gobierno que hay para la nación cristiana y para que haya gobierno tiene que haber leyes, ¿bien? Entonces, tenemos que ver cuál es la idea de la ley hacia la nación cristiana, pero para entender que haya leyes, pues tenemos que ver lo que es la verdad. ¿Sí? Aquí no vamos a hablar de las leyes de la Biblia, ¿sí? Pero sí del concepto de que cada eh, nación, y en el caso de nosotros la nación santa de real sacerdocio, pues tiene unas leyes. Bien, entonces vamos a ver esas leyes de la cristiandad, esos conceptos generales de la cristiandad. Pero para entenderlos, primero tenemos que ver a nivel de introducción el concepto de verdad. Entonces vamos a empezar con el concepto de verdad. Bien, y este concepto es importante eh, y vamos a hacerlo acá. Para poder llegar a cualquier concepto, incluso, ¿sí? El más sencillo, el mínimo, el más mínimo en nuestra mente, es necesaria la verdad como concepto fundamental. Voy a explicarlo. Después hay que Yo, arreglarlo del este. yo necesito tener la verdad para poder confiar en mi mente. ¿Cómo podemos asegurar que lo que yo pienso sí sea lo que yo piense? ¿Cómo podemos asegurar que lo que yo pienso yo pueda concluir acerca de ello? Yo tengo que confiar en mi mente, ¿bien? Pero claramente, sí, podemos también engañar a la mente, ¿bien? Entonces, sí, para que yo pueda tener un estándar sobre el cual poder comparar lo que yo pienso, o para que lo que yo piense pueda llegar a ser cierto, necesariamente tiene que haber un concepto de verdad. La verdad debe existir para poder confiar, ¿sí? En lo que pensamos, para que lo que yo piense llegue a una conclusión, no importa si es equivocado o es correcto, pero que yo pueda concluir, debe existir la verdad. Porque si no hay verdad, entonces, pues nada de lo que yo piense puede llegar a ser verdad. Bien, entonces el concepto de verdad es un concepto necesario, ¿sí? Porque estamos pensando. ¿M? Bien, entonces se requiere el concepto de verdad. Bien, no estoy hablando del concepto de lo verdadero, sino de la verdad, porque pues hay algunas cosas que para ti pueden ser verdad y otras que para mí, pero necesariamente hay cosas que para los dos son verdad, así creamos en cosas diferentes. Esas cosas que son verdad para la humanidad es lo que llamamos la verdad o la ley fundamental. Bien, entonces la verdad es el primer concepto necesario para que exista cualquier otro concepto. Yo no puedo tener un concepto si no existe la verdad. Bien, por lo Hay que tanto, decírselo. necesariamente la verdad debe ser objetiva. Es decir, la verdad debe tener un orden. La verdad debe ser razonable. No es una cuestión de sentimientos, de emociones, sino es una cuestión de orden, de razonamiento, de demostración. Bien, entonces debe ser objetiva para que podamos comparar, ¿sí? Y podamos saber si es verdad o no lo que estamos pensando. Bien, entonces la verdad que es la correcta descripción de la realidad. Bien, eso ya lo habíamos hablado, ya habíamos hablado acá en este grupo ello. La verdad es la correcta descripción de la realidad. La palabra más importante de la definición de verdad es correcta. Bien. Bien, entonces es correcta, ¿por qué? Porque la verdad necesariamente, ¿sí? Debe ser el estándar para poder comparar cualquier otra cosa.
Entonces, por eso es la correcta descripción de la realidad. Si yo quiero pensar algo de la realidad, para solo el hecho de saber que estoy en una realidad, debe existir el concepto de verdad. Tiene que haber algo de verdad. Bien, bien. Entonces, ¿cómo se prueba la verdad? ¿Cómo saber cuál es la verdad? ¿Sí? Porque pues cualquiera puede decir que esto es la verdad. Entonces ya vimos que es la correcta descripción de la realidad. Bien, pero yo puedo tener diferentes ideas y yo puedo decir, no, esta es la correcta y otro dice, no, esta es la correcta. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo probar cuál de las dos es en realidad la verdad? Entonces, ¿cómo se prueba la verdad? Con evidencias. Bien, las evidencias, como su nombre lo indica, son evidentes. Es decir, que no necesito razonar mucho para saber qué es verdad. Eso es lo que es la evidencia. Es decir, son incontestables, tengo evidencias, tengo pruebas. Bien, entonces la verdad no es solo creer que hay verdad, sino tener evidencias de que sea verdad. La verdad entonces existe, hay evidencias de la verdad y sigue existiendo sin importar que tú creas en ella o no. Yo puedo no creer en la verdad o no creer a alguna parte de la verdad, pero la verdad sigue existiendo y las evidencias siguen existiendo. Entonces, ¿qué hago? Pues no, soy ignorante porque no conozco las evidencias o deliberadamente quiero negar esa verdad o quiero ser indiferente a esa verdad. ¿Bien? Pero la verdad existe porque sí, se prueba con las evidencias. Bien. Pero entonces, ¿cómo saber cuál es la verdad? Porque alguien puede decir, esta es mi evidencia, y otro puede decir, esta es mi evidencia. Entonces, ¿cómo saber cuál es? Entonces, la verdad es la evidencia más razonable. Bien. Es la evidencia más razonable, es la más razonable, es lo más razonable. Bien. Es decir, lo que nos lleva a un mayor entendimiento, ¿bien? De todo y cada cosa. La realidad tiene cosas, pero también es un todo. Entonces, de todo y cada cosa, lo que nos lleva a un mayor entendimiento, a un mayor razonamiento, a tener más evidencia, entonces es ello. Voy a hacer un ejemplo acá, no me voy a meter en el tema de teología, pero voy a hacer un ejemplo. Bien, nuestro hermano Juan Calvino, eh, Calves ha hecho uno de los libros más importantes de la historia respecto a la acción práctica de la cristiandad, que se llama su libro Las instituciones divinas, de Juan Calvino. Y básicamente es entender cómo Dios nos dio una vida ministerial y cómo nosotros, siguiendo la cristiandad prácticamente, practicándola, entonces vamos a discipular las naciones. Bien, entonces eh, las naciones van a conocer de Cristo. Bien, él hizo ese libro. Bien, pero es un libro muy bueno, es una revelación gigantesca, pero también, sí, él hizo teología. Bien, y habló acerca de la teología. Y una de las cosas que dijo nuestro hermano Juan Calvino fue que Dios ya escogió a las personas salvas. Bien, eh, pero ahí se puede contradecir con algo que dice la Biblia y es que Dios quiere que ninguno se pierda. Entonces, aunque es razonable que hay salvación, aunque es razonable que hay personas salvas, ¿sí? La verdad va a ser lo que mayor y mejor concuerde con la realidad. Y acá hay una realidad y es que, pues la Biblia dice que Dios quiere que ninguno se pierda. Bien, entonces, pues no, hay como una contradicción porque si Dios ya escogió a los salvos, pues esos ya son salvos. Entonces, ¿por qué está escrito que Dios quiere que ninguno se pierda? Entonces, tenemos que ver, hay algo que no cuadra. Entonces, tenemos que estar abiertos a tener un corazón enseñable, ¿bien? Y poder llevarlo, ¿bien? Y saber más, entender más su reino, entender más sus diseños. Bien, entonces la verdad es el razonamiento de esas evidencias. El razonamiento es una función de la conciencia. Ahí es donde entendemos. Y la conciencia, pues, es una parte del espíritu, lo que también lo hemos hablado acá en este grupo. Bien, bien. Entonces ahora, ¿qué es la verdad? La cristiandad es la creencia que describe más correctamente la realidad.
de todas las creencias que existieron, existen y existirán y han existido, ¿sí? Al evaluarlas a la luz del razonamiento, la cristiandad es lo más cerca a la realidad. ¿Bien? Solo por poner un ejemplo, y esto no lo digo porque soy cristiano, sino por poner un ejemplo. De todos los libros sagrados que existen, solo la Biblia es el único que habla, ¿sí? De un origen de la realidad, ¿bien? Fuera de estas dimensiones. Todos los demás, el origen de la realidad está dentro de las dimensiones, largo, ancho y alto, es decir, dentro del universo, ¿bien? Pero la Biblia es el único que habla de que Dios estaba fuera del universo y creó el universo, ¿bien? Y pues lo más razonable que tenemos a la fecha, pues es que definitivamente el universo provino de fuera de estas dimensiones. Bien, esto no llegando ese acercamiento desde la religión, sino desde la física. Bien, definitivamente el universo tuvo un comienzo y ese comienzo es fuera de estas dimensiones. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la cristiandad es lo más cercano a la realidad. Bien, ninguna idea religiosa describe la realidad ni siquiera de manera cercana a la cristiandad. Bien, somos libres para creer cualquier cosa, para tener ideas religiosas, pero si razonamos, ¿sí? Pues está de lejos la evidencia de que la cristiandad es lo correcto. ¿Sí? Basta solo examinar la historia. Bien, y vemos en la historia cuándo, ¿sí? Se produjo bien para las personas. Y vamos a ver que, ¿sí? Eh, ha sido por la aplicación de la cristiandad. Bien. Bien, entonces la ley del ser humano es vivir. Bien, esa es nuestra ley. Nosotros debemos vivir. Bien, y la ley de las naciones es ser independientes. Las naciones deben ser independientes. La ley de las generaciones es conservar la libertad que tiene y ganarse un poquito más. Entonces, la ley del individuo es vivir. Y todo lo que promueve la vida es el bien, es lo bueno. Y todo lo que atente contra la vida, pues es lo malo. ¿Bien? Entonces, cuando vamos y vemos, ¿sí? Que la realidad, ¿sí? Al razonarla, pues nos va a llevar a que el bien es lo que la gente quiere y es lo que genera libertad. Bien, la realidad, sí, es que la gente quiere el bien, pero la realidad también es que no siempre la gente hace el bien. Bien. Entonces, importante allí, al ver el bien en la historia, al ver la libertad en la historia, qué es lo que lo produce, qué es, cómo se logra, cómo se escribe, al ver el mal, ¿sí? ¿Qué es, cómo se escribe, qué mal se hizo? Pues, y compararlo con las ideas de la cristiandad y compararlo con la idea de cualquier otra creencia, vamos a ver que la que mejor describe eso es la cristiandad. Bien, entonces, ¿cómo saber cuál es la verdad? La Biblia nos lo enseña en Juan 8:32. Bien, nosotros ya vimos por qué podemos acá citar la Biblia. Hicimos un mes acerca de la inerrancia bíblica. Entonces, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es muy importante este versículo. ¿Qué nos dice? Que tenemos que conocer la verdad, ¿bien? Saberla de manera cercana, haberla razonado, haber entendido la verdad, es decir, la correcta descripción de la realidad, es decir, el diseño con que está hecha la realidad, ¿bien? La manera en que son las cosas, es lo que debo conocer, ¿bien? Entonces yo tengo que conocer la verdad, pero la verdad no me hace, ¿sí? El conocimiento de la verdad no me hace libre. ¿Bien? Lo que me hace libre es la verdad. ¿Bien? Pero yo, para que la verdad me haga libre, yo tengo que haber conocido la verdad primero. Entonces, ¿qué es?
debo conocer la verdad, saber, haber razonado, tener las evidencias de que esto es la verdad, y entonces soy libre, o tengo, perdón, tengo libertad para decidir obedecer esa verdad que ya razoné o desobedecerla. Bien, tengo plena libertad para obedecer o para desobedecer. Bien, y si la obedezco, entonces estoy haciendo a mi voluntad, ya no estoy decidiendo por mis deseos o mis caprichos, sino porque razoné la verdad en mi conciencia. Entonces ahora voy a tomar una decisión en mi alma, en mi voluntad, y voy a obedecerla. Entonces ahora, si mi voluntad hace Señor, o es Señor de mi voluntad, esa verdad que razoné. Bien. Y entonces la verdad es la que me hace libre. Es el hecho de yo decidirme por la verdad. El orden de todas las cosas es Jesucristo. Él es el logos de todas las cosas. ¿Sí? Por eso en Juan 1:1 dice, en el principio era el logos de todas las cosas, el orden de todas las cosas. Él es, era, es y sigue siendo el orden de todas las cosas. Entonces, cuando yo razono alguna evidencia de la verdad, lo que estoy comprobando es el logos de algo, el orden de algo. Y estoy comprobando que hay un orden y que hay un ordenador y que se revela en la Biblia. Bien, entonces hago al Señor Jesucristo, quien es la verdad. ¿Sí? Lo hago Señor de mi voluntad y Él, el Señor Jesucristo, el orden razonado, me hace libre. Bien, bien. Entonces, ¿cómo saber cuál es la verdad? La verdad no solo es conocimiento. La verdad es conocimiento del orden, pero también autogobierno. ¿Sí? Es decir, decidir libremente obedecer esa verdad para mí, para mi vida. Y eso es lo que me hace libre. Entonces, ¿cómo saber cuál es la verdad? No solo es la verdad un conocimiento teórico. Si debo conocer la verdad, la mayor parte de la verdad es el conocimiento teórico. ¿Sí? Es el razonamiento de las evidencias. Pero además de ese razonamiento de las evidencias, yo tengo que querer obedecerlo y vivirlo. Entonces, la verdad también es práctica. Bien. Entonces, entendiendo que si la cristiandad es la que mejor describe la realidad, entonces vamos a ver que no es la cristiandad. La cristiandad no es ir a una iglesia. Bien. La cristiandad, sí, tampoco es decir que se es cristiano. Bien, yo puedo decir que soy cristiano o puedo decir que asisto a la iglesia. Bien, pero eso no es la cristiandad. Bien, ni siquiera creer en Cristo. ¿Sí? Porque hay muchos que creen en Cristo, ¿sí? Yo también, ¿sí? Pero no es solo eso, ¿bien? Bien, porque yo puedo creer en Cristo, pero no creerle a Cristo. Entonces no logro hacer la verdad completa, porque creer en Cristo es solo el conocimiento de la verdad, pero creerle a Cristo es la evidencia de mi autogobierno, ¿sí? Es obedecer lo que razoné de la verdad, de esa creencia, ¿bien? La cristiandad no es leer la Biblia. Claro que hay que ir a una iglesia, claro que debemos ser cristianos, seguidores de Cristo, ¿sí? Debemos creer en Él, debemos leer la palabra, pero eso no es lo que me hace a mí, ¿sí? Estar en la cristiandad, ser cristiano. Entonces vamos aquí a ver un centro de verdad, ¿sí? De la cristiandad y ese lo hemos visto, creo que alguna vez lo mostré, no recuerdo, pero vamos a mirarlo. Bien, entonces vamos a ver aquí un centro de verdad y, eh, bueno, para los que no estén familiarizados con la herramienta centro de verdad, básicamente Dios nos enseña a pensar y la forma de pensar de Dios es que hay un bien y que siempre hay dos males. Él no quiere que pensemos en bien y mal, ¿sí? Porque si no a lo malo le llamaremos bueno y a lo bueno le llamaremos malo, sino que estemos siempre en la verdad y no nos apartemos a derecha ni a izquierda. Bien, y que siempre hay una verdad y siempre hay dos males. Uno de esos males es la falsificación y el otro la perversión. La perversión es el total opuesto al principio de Dios y la falsificación es lo que parece verdad, pero no es. Es la hueca sutileza. Bien, bien. Y la perversión son las filosofías de hombres. Bien.
Bien, entonces vamos a mirar en el caso aquí de iglesia, ¿m? eh, centro de verdad. Y el centro de verdad es la cristiandad, es la religión. Bien, voy a empezar con la religión. La palabra religión en esta generación de, de 2000 a 2020 en Latinoamérica tuvo mucha oposición. ¿Por qué? Porque con el crecimiento de los 80s y 90s, que ya fue un crecimiento más general, no fue un crecimiento como resultado de los avivamientos, sobre todo por la idea pentecostal y por las sanidades y los milagros. Bien, entonces ese crecimiento en diferentes lugares, ¿sí? Entonces llevó a diferentes expresiones eh, religiosas o digamos de la cristiandad que, que llegaron inclusive hasta el legalismo. Entonces, la gente entonces empezó a rechazar la palabra religión. Bien, pero la palabra religión es una palabra bíblica y ¿qué quiere decir religión? Re es de nuevo y ligi, eso es ligar, o sea, de nuevo estar ligado y on, allí es Dios. Entonces, es de nuevo estar ligado a Dios. Bien, eso es religión. Bien, volver a estar ligado, a estar pegado a Dios. Bien, esa es la religión. Y eso es lo que hizo Cristo, ¿sí? Esa fue la posibilidad que nos dio Cristo de volver a estar ligados con Dios. Bien, y eso es lo que es la cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? Es una comunión con Dios. Bien, es una comunión espiritual. Bien, con el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Bien, y que esa comunión, ¿sí? Nos lleva a vivir esa unión también en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Bien, bien. Entonces, es la religión, es volver a estar con el Dios verdadero y único. Y una definición de cristiandad es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Se la vamos a ver más adelante. Bien, y básicamente es una dependencia de Dios y aquí ya lo que es iglesia es el cuerpo de cristianos que es de una localidad. Bien, bien, vamos ahora a ver ¿sí? La perversión. Entonces, la perversión es lo opuesto, o sea, es no creer en Dios. Bien, entonces es el ateísmo. Si no hay Dios, no existe Dios, negamos, tenemos indiferencia, realmente solo miramos para nosotros. Esa es una idea de el ateísmo, la no creencia en Dios. Y por el otro extremo, entonces tenemos el cristianismo, la religiosidad y otras ideas religiosas. Bien, entonces, eh, la palabra que sí no es correcta es la religiosidad, bien, pero no la religión, ¿sí? La religiosidad, ¿sí? Es la práctica desde el pensamiento humano de cómo volver a Dios, no desde lo que Dios estableció de cómo ligarnos a Él. Bien, eso es lo que es la religiosidad. Entonces, el cristianismo es una filosofía de pensamiento respecto de las enseñanzas de Cristo, pero no es, ¿sí? En sí una comunión, ¿sí? Sino es una idea de pensamiento. En el cristianismo, entonces, por eso enfatizamos en una relación, no en una comunión, pero no tenemos relación con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque relación es complemento entre iguales, es una relación. Tenemos relación entre iguales como seres humanos, entonces nos relacionamos, pero no somos iguales a Dios. Por eso la Biblia no habla en ningún caso en ningún lado habla de relación, sino de comunión. Bien, entonces en el cristianismo o en la religiosidad podemos tener pues, legalismos, que eh, es obligar a otros a seguir leyes, ¿sí? Por eso se llama legal, leyes hechas por el hombre, no a la manera de Dios. Entonces la dependencia aquí no está en Dios, sino está en los hombres, en las personas, en las corporaciones,
las iglesias se vuelven corporaciones, empresas familiares o también cualquier otro tipo de creencia diferente. Bien, pues no es la correcta. Entonces, entendiendo esto, tenemos la cristiandad como centro de verdad y lo que vamos a hablar es acerca de, además de la cristiandad hoy, acerca del cristianismo y de, sí, las sectas y de otras ideas religiosas. Entonces, vamos a hablar acerca de las falsificaciones. Bien, bien. Entonces, vamos a volver ahora a nuestra paginita. Bien, a nuestra presentación. Bien, entonces vamos de nuevo acá. Bien, entonces acá la tenemos. Entonces, entendiendo ya lo que vimos que es la cristiandad, pues ahora podemos entender por qué no es solo esto. Bien, no es lo que está acá solamente. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué es entonces? Entonces, ¿cómo lo vimos? La vida de Cristo en mí, porque recibiréis poder, ¿cierto? ¿Sí? Del Espíritu Santo. Entonces, la vida de Cristo en mí, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿sí? Por el poder del Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre, porque el Hijo es la imagen del Dios invisible. El Hijo solo hace lo que ve hacer al Padre. Entonces, eso es ser cristiano, es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Entonces, la cristiandad, aunque se requiere conocer la verdad, básicamente es una vida de testimonio, ¿sí? De que Cristo vive en nosotros y que no por nuestras obras, no por nuestro poder, no por nuestro conocimiento, no por nuestra oratoria, ¿sí? Sino es por el poder del Espíritu Santo puedo yo hacer la voluntad del Padre, ¿sí? O sea, no que otros hagan la voluntad del Padre, sino que cada uno tiene que hacer la voluntad del Padre. Bien, bien, esto es lo que es ser cristiano. Por eso siempre lo que vamos a ver es que ¿cómo identificamos quién es cristiano? ¿Sí? Por sus frutos, ¿sí? Por los frutos los conoceréis. Es decir, la cristiandad tiene que ver con una creencia, un conocimiento de la verdad, pero una práctica de la verdad de manera individual. Y dentro de esa práctica de manera individual, entonces hay una parte que es, ¿sí? El querer, el deber y el querer unirnos como cuerpo de Cristo, ¿bien? Y congregarnos, y el ser iglesia. Bien, bien. Y no solo, iglesia, nos reunimos solo para reunirnos, sino para edificarnos unos a otros y para hacer la obra del ministerio, es decir, la extensión del reino de Dios. Bien, bien. Entonces, eh, para entender la cristiandad, lo primero que tenemos que entender es el evangelio. ¿Sí? Bien, todos aquí ustedes ya saben qué es el evangelio. Sí, son cristianos. Entonces, pues, esto va a ser muy fácil. Bien. Bien, entonces el Evangelio, pues Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos amó, porque amar es dar. Bien, y Él dio a su único Hijo, ¿sí? Para que aquel que en Él cree, ¿sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, entonces eso quiere decir que nos perdimos. Bien, entonces el Evangelio es que nos perdimos, pecamos, ¿bien? Y, ¿sí? Y él, pues, debido a que pecamos, ¿sí? Pues, él envió a su hijo, ¿bien? También podemos ver acá en Juan, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre en este mundo, es decir, Cristo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que él vino, pero sí, no todos de aceptar. A los suyos vino y no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, que son engendrados de Dios. Entonces, no solo el Señor Jesucristo, sí, vino porque el Padre nos amó tanto, sino que el Señor Jesucristo, sí, al creer en Él,
entonces podemos llegar a ser hijos de Dios nuevamente. Bien. Es decir, ya tenemos un Padre. Bien. ¿Y por qué? Porque nos habíamos separado de nuestro Padre. Éramos esos hijos pródigos. Bien. Y ahora volvimos a donde nuestro Padre. Bien. Bien. Ese es, digamos, el panorama del Evangelio. Bien. Y acá, entonces, nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos, entonces somos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, aquel que en él creyere no será avergonzado, que ya no hay diferencia entre nadie, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, bien. Entonces, esta salvación está dispuesta para todos, ¿sí? Pero tenemos que ver entonces es, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Realmente la necesitamos. Entonces, aquí, ahí. Dice, porque por gracia sois salvos. Bien, o sea, necesitamos esto, pero no nos lo merecemos. Es solo por la gracia de Dios que somos salvos, como por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino don de Dios. O sea, que Dios nos da, ¿sí? ¿Sí? Ese aumento de fe una vez nosotros empezamos a creer, ¿sí? ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Bien, es un don de Dios, la fe en el crecimiento, ¿sí? Del conocimiento del Hijo de Dios y en la seguridad de nuestra salvación. Bien, bien, ese es el panorama del Evangelio, ¿sí? Pero, sí, tenemos que ver, pues, ¿por qué requerimos ser salvos? El ser humano, al pecar, adquirió la ley del pecado y de la muerte. Nos lo dice Romanos 8:2. Bien, es importante entender qué fue lo que adquirimos. La ley del pecado y de la muerte. No adquirimos, sí, otras cosas. La Biblia solo dice que adquirimos la ley del pecado y de la muerte. Bien. ¿Qué es la ley del pecado? Una ley es algo que se tiene un orden y se instituye y se establece para que se cumpla. Entonces las leyes son para cumplirlas. Por lo tanto, la ley del pecado, ¿sí? Es que vamos a pecar. La ley del pecado se cumple cuando pecamos, ¿sí? Y como ya pecamos, ¿sí? Entonces nuestro entendimiento está entenebrecido. Bien, y ya no podemos razonar las evidencias de la verdad. Por lo tanto, vamos a tomar decisiones en contra de la revelación de Dios y eso es pecado. Ya no podemos razonar, vamos a tomar una decisión irracional. El pecado es una decisión irracional. Bien, bien. Entonces, pecamos. Bien. Y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, sí, como ya pecamos, pues no merecemos la muerte. Entonces el Señor Jesucristo murió sin haber pecado. Sí, él nunca pecó, pero él murió. Entonces, ¿debió haber muerto? No, porque nunca había pecado. ¿Sí? Y si no pecó, pues entonces no tiene por qué morir. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo murió sin haber pecado, ¿sí? Siendo él la ofrenda, siendo inocente al no haber pecado, entonces no debía morir, pero se hizo pecado por nosotros. Tomó todas nuestras transgresiones, liberando al cristiano de la ley del pecado. Bien, ¿por qué vence la ley del pecado? Porque ¿qué es la ley del pecado? Van a pecar, pero el Señor Jesucristo no pecó, entonces venció la ley del pecado. Ah, bien, ¿por qué? Porque no pecó, entonces ya venció la ley del pecado. Pero había vencido la ley del pecado, pero ahora se hizo pecado por nosotros. ¿Bien? Entonces tomó todos nuestros pecados. ¿Bien? Y entonces ahora, al tomar nuestros pecados, entonces tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte. ¿Bien? Bien. Entonces el Señor Jesucristo murió debido a que tomó nuestros pecados. ¿Quién debía haber estado en esa cruz? Yo, tú, nosotros. Bien, pero Él, sí, tomó nuestras transgresiones y Él murió y fue nuestro sustituto.
¿bien? Y Él murió por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados. No porque Él haya pecado, sino por causa de nuestros pecados. Pero debido a que resucitó, ¿sí? Entonces venció la ley de la muerte. ¿Bien? Al resucitar, venció la ley de la muerte, ¿sí? Y entonces todos nuestros pecados nos, nos perdonó. Y perdonar es, como dice Dios en la Biblia, dice que Él ya no se acuerda de nuestros pecados. ¿Sí? Tenemos que entender ese perdón de Dios y una manera muy sencilla de entenderlo es, por ejemplo, ver los pecados de Noé, de Abraham, de David. Eh, Todos ellos pecaron. ¿M? Pero una vez, sí, Dios los perdonó, nunca más se vuelven a hablar de esos pecados. Es como si no hubiesen existido. Dios no se acuerda de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos perdonados. Perdonar es mucho y donar es dar voluntariamente. Bien, entonces se nos dio mucho voluntariamente, ¿sí? Y fuimos perdonados. ¿Qué se nos dio? La gracia, ¿sí? Esa gracia voluntariamente se nos dio mucho y por eso nos perdonaron. Entonces así el Señor Jesucristo nos quita al creyente la ley del pecado y del amor. Bien, entonces ese es el Evangelio, pero el panorama del Evangelio. Ahora, cualquiera puede decir, no, venga, yo lo saco de ese problema, ¿sí? Del pecado. Pues tenemos que poner a prueba la religión, a ver si esto que acabo de decir puede ser verdad o no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pone a prueba la religión? No estoy hablando de la religiosidad, ni otra religión, estoy hablando de la cristiandad, ¿bien? Que es la verdadera religión, o sea, la religión. Entonces, dice, si el profeta hablare en nombre de Dios y no se cumpliese lo que dijo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, es palabra que Dios no le habló, ¿sí? Y entonces, eh, es decir, si no se cumple lo que hubiesen dicho los profetas. ¿Sí? Toda idea religiosa tiene desde antes una presentación y esa presentación es profética porque es hacia el futuro. ¿Bien? Entonces, si no se cumple lo que dijeron, ¿sí? Bien, entonces, pues, eso es una prueba para la religión. Bien, en la Biblia, pues tenemos pues el cumplimiento de más de 500 profecías mesiánicas. Desde antes, sí, que Jesucristo viniese al mundo, existían y Él las cumple. Bien, entonces la posibilidad de que eso, sí, fuese de otra forma es ilógico. ¿Sí? El Señor Jesucristo cumplió las profecías. Para ese tema, les recomiendo una muy buena película que está libre en YouTube, que yo creo que ya se la han visto, que se llama El caso de Cristo. Bien, El caso de Cristo. eh, y eh, es eso, es entender por qué, ¿sí? Eh, se cumplió, o sea, por qué la cristiandad es verdad al cumplirse todas estas profecías. Bien, entonces esto es una prueba para la cristiandad. Se ha cumplido todas estas profecías. Bien, veamos. ¿Qué más dice? Dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, probar si son de Dios. ¿Sí? Hay falsos profetas. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, pues no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien, bien. Entonces, ¿qué nos dice? Sí, otra prueba es que Cristo vino en carne. Antes del 60, por ejemplo, la mayoría de ateos decían, Cristo no vino, que eso es un mito, ¿sí? Cristo nunca existió, pero hoy no hay ningún historiador, así sea ateo,
que pueda fehacientemente afirmar. ¿Por qué? Porque la evidencia es tal que definitivamente Cristo existió. Ahora es si era Dios o no, pero sí existió Jesucristo. Entonces, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios sigue revelando evidencias, sigue trabajando con los que se disponen y le sigue revelando para que su nombre sea glorificado y él sea conocido entre las naciones. Bien, entonces, sí, es claro que Jesucristo vino en carne. Bien, sí existió, ¿sí? Y es más, no solo tenemos el testimonio bíblico, ¿sí? Es más, tenemos más testimonios, ¿sí? Extra bíblicos que bíblicos acerca de que solo lo que narra en la Biblia. Tenemos más cosas acerca de Jesucristo, ¿bien? Que sí existió y que esas cosas que pasaron, que cuenta la Biblia, pasaron en la realidad, ¿bien? Bien, entonces, eso es otra prueba, que Cristo vino. Ahora, ¿cómo reconocer una falsa idea religiosa? O sea, ya no la cristiandad, sino cualquier otra cosa diferente. Es que dice Gálatas, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bien, entonces, ¿dónde está el evangelio entonces que se predicó al principio? Ah, está en la Biblia, ¿sí? Por eso tenemos, sí, los libros desde Hechos en adelante, leyendo, ¿sí? Allá vemos qué fue lo que se predicó, cómo fue que se hizo la iglesia, ¿bien? Y todo eso es el evangelio. El evangelio tiene dos partes, el evangelio de la salvación y el evangelio del reino. El evangelio de la salvación, ¿sí? Es predicar la obra de Cristo redentora para aquel que no cree, para que crea y sea salvo. Y el evangelio del reino es a esos salvos, ¿sí? Predicarles todo lo que Cristo ha mandado. ¿Bien? Cómo vivir como cristiano. Bien. Bien. Entonces, ahora vamos a mirar un análisis de allí a la cristiandad. Bien. Entonces, veámoslo acá. El origen. Entonces, veamos cuándo inicia la cristiandad. Bien, la cristiandad, entonces, inicia, y la Biblia nos lo narra en Mateo 16, del 16 al 18. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque aunque Cristo ahí aún no ha hecho su obra, ¿sí? Bien, ya, ¿sí? Nos reveló, ¿sí? El resultado de esa obra. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, acá es bien importante entender qué está diciendo el Señor a Pedro, ¿sí? A Simón. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. La clave está en entender por qué dice hijo de, ¿sí? Jonás. Simón, ¿sí? Es el nombre de pila de Pedro. Pedro es el sobrenombre que le puso el Señor, ¿sí? Bien, pero Simón, ¿sí? Hijo de Jonás, aquí está hablando a ese ser humano. Y por eso dice hijo de, ¿sí? Está enfatizando que es un ser humano, ¿bien? Y que se llama Simón, ¿sí? Y luego le dice, yo también te digo que eres Piedra, Pedro, ¿bien? Entonces, Simón, el Señor le puso piedra, que quiere decir Pedro, ¿sí? Él fue piedra, ¿bien? Y luego le dice, yo también te digo que eres Pedro. O sea, yo también te digo que tú eres una piedra. Tú eres una piedra, ¿sí? Eres un pequeño, es una piedra es pequeña, ¿sí? Y sobre esta roca, que es una roca, una piedra grande,
¿sí? O sea, es grande, mientras que piedra es pequeña, roca es grande, ¿bien? Entonces acá el Señor está diciendo, ¿sí? Tú eres pequeño, eres un ser humano, es pequeño ante el Hijo de Dios. Bien, es lo que está diciendo, ¿sí? ¿Y cuál es sobre esta roca? Lo que Pedro dijo, lo que dijo Simón, ¿sí? Y es que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, sobre esta idea, ¿sí? De que Jesucristo es el Mesías esperado, el Salvador, y es el Hijo de Dios, ¿sí? El esperado, entonces edificará mi iglesia. Bien, perdón. Y mi iglesia acá es los creyentes. Él los va a edificar, ¿sí? Va a hacer crecer, ¿sí? El número de creyentes en conocimiento de Dios y en cantidad. Esa es la iglesia. Entonces, aquí, este es el origen de la cristiandad. ¿Por qué? Porque, ¿sí? Todo este plan estaba desde antes de la fundación del mundo si pecábamos, ¿sí? Pero aquí, ¿sí? Nos lo empieza a revelar. Y el primero que le revela el plan es a Pedro, ¿sí? Le dice, edificaré mi iglesia. Entonces van a haber unos salvos. Pero ¿por qué tendría que haber iglesia? ¿Por qué no, si mejor si ya el Señor hizo la obra por nosotros, pues ya somos salvos y los que creamos ya vamos de una al cielo apenas creamos? Porque hay que ser iglesia. Bien, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra los salvos. Es decir, yo creí en Cristo, soy salvo, entonces para el cielo, pero pueden entonces las puertas del Hades, ¿sí? Prevalecer, o sea, estar, ¿sí? O sea, cuando se abran, entonces, ¿sí? Prevalece más la presión que hay allí que el yo estar firme. Bien, entonces para estar firmes, ¿sí? Para edificarnos, para que haya un testimonio a las naciones, pues somos iglesia. Bien, bien. Entonces este es el origen como tal de la primera vez, o sea, el origen que para nosotros, para el ser humano, la primera vez que podemos tener la idea de la cristiandad, que es una comunión con Cristo individualmente y como iglesia. Bien, bien. Entonces, la cristiandad es fundada por el Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías, esperado hacia el año 33 después de Cristo. No fue que él dijo, bueno, voy a hacer acá una religión, no, ¿sí? Bien, sino que fue la posibilidad de la religión, ¿sí? Porque no hay más de una religión, ¿sí? Porque solo hay una forma de estar ligado a Dios. Entonces, él lo que hizo fue fundar la religión, la posibilidad de estar ligado a Dios nuevamente, porque ya habíamos estado ligados, nos separamos, ¿sí? Y ahora nuevamente. Bien, bien. Entonces, la cristiandad hacia el año 33 se funda en Medio Oriente, en Judea, que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, en lo que hoy es Israel. Bien, bien. Hacia Judea, bueno, el Señor Jesús no solo estuvo en Judea, estuvo en Samaria, estuvo en Galilea, sí, pero básicamente pues conocemos el relato bíblico y pues sería en lo que hoy es Israel, digamos. Bien, bien. El Señor Jesucristo murió y resucitó a ojos de muchos. Bien. Entonces, esta muerte y resurrección de Cristo ya pone disponible la cristiandad al mundo. Bien. Esta idea, ¿sí? De que haya una iglesia, que hayan unos salvos, ¿sí? Por la obra de Jesucristo, estuvo lista para todo el mundo una vez el Señor murió y resucitó. Bien. Y esto sucedió a ojos de muchos. Bien. Es más, ¿sí? Los apóstoles, ¿sí? Que estuvieron con él, ¿sí? Todos, ¿sí? Afirmaron que lo habían visto resucitado. Y una evidencia de ello es que todos dieron su vida por ello, ¿sí? A precio de vida, todos, ninguno, ¿sí? Lo negó. ¿Por qué? Porque lo vieron, ¿sí? Resucitado, ¿sí? Porque mantener un secreto, ¿sí? Público, ¿sí? Es muy difícil. Bien. Eh, Fácilmente estamos viendo cualquier treta, cualquier
idea de engaño, corrupción en el gobierno, por ejemplo, que planean hacer el mal y planean, pero a la larga, pues se descubre. ¿Bien? No quiere decir que todos sean judicializados y que todo sea para bien, pero sí alguien va a hablar. Eso se va a notar, ¿sí? De alguna forma se nota. Entonces, aquí no, acá todos y cada uno dieron su vida. Todos y cada uno que lo vieron, defendieron esta idea. Y él no solo se le apareció a estos 12, a más de 500 se apareció. ¿Cierto? En las multitudes también se apareció. Lo registraron, no solo la Biblia, sino muchos en, sí, fuera de la Biblia registraron esta idea. ¿Bien? Entonces, vemos que esta muerte y resurrección del Señor, pues, es evidente. Y por eso dice la palabra, si no creemos que Cristo resucitó, pues vana es nuestra fe. Bien. Bien, entonces los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos. Bien, eso está en Hechos 11:26 en Antioquía. Por primera vez fueron llamados cristianos. Entonces ya hubo unos cristianos, unas personas que siguieron, ¿sí? Esta idea religiosa, ¿sí? Que es la religión única y verdadera. O sea, esto que pensaron y que vieron y que fueron testigos, ¿sí? Las personas de este tiempo en el primer siglo. Bien, bien. Entonces esto sería como hacia el origen, bien, de la cristiandad. Bien, ahora, las escrituras. Bien, entonces como religión, pues tenemos unas escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al creer en Dios, pues Dios es Dios, entonces tiene que tener un orden para la realidad. Bien. Si yo no creo en Dios, entonces la única forma de explicarme la realidad es por el azar. ¿Bien? Pero si creo en Dios, pues tiene que haber un orden. Independientemente del tipo de Dios que crea, o sea, si puede creer en cualquier Dios que no sea el único Dios verdadero, ¿bien? Pero el hecho de que crea en Dios quiere decir que tiene que haber unas leyes para esta realidad. Por eso tenemos escrituras, donde están escritas esas leyes. ¿Bien? Entonces, en el caso de la cristiandad, la Biblia es la escritura. La Biblia escrita originalmente en hebreo y algo de arameo y en griego. Bien. Es la Biblia, es la escritura. Bien. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo, quien inspiró a los autores secundarios, que fueron quienes escribieron el texto. Bien. Y esto es clave entenderlo porque la Biblia presenta, aunque hay diferentes autores secundarios, presenta un mismo hilo conductor, un mismo tema, ¿sí? Una misma exposición de una misma verdad durante mucho tiempo. La Biblia fue escrita durante más de 1600 años por más de 40 autores secundarios. Las referencias cruzadas comprueban que la Biblia, sin embargo, tiene un mismo tema y es la revelación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está el Padre y el Espíritu, sí, perfectamente, sí. Voy a corregir, sin, sin, sin mayúscula. Está muy mal. Entonces vamos a ponerlo acá. Bien, entonces ahora sí. Y ahora sí lo vamos a compartir acá. ¿No? Bien, entonces lo tenemos acá. Bien. Bien, ahora veamos entonces quién es Dios en la cristiandad. Bien, porque pues cada idea religiosa va a decir, Dios es así. Entonces acá vamos a ver cómo la cristiandad revela quién es Dios. Entonces Dios es. Eso es lo primero, que Dios es. ¿Sí? Ese Dios es un eterno presente de ser. ¿Sí? Dios siempre ha sido, siempre es y siempre será. Bien, Dios es. Bien, Dios es uno, es único. Solo hay un Dios. ¿Sí? No hay muchos dioses, sino un solo Dios. Bien. Y ese Dios es en tres formas. Bien. Cada una de sus formas con una personalidad. ¿Sí? Siendo cada una de esas formas Padre, Hijo y Espíritu, cada una de ellas
¿sí? Dios, pero, ¿sí? Por sí sola no es Dios. ¿Sí? Cada una es Dios, pero, ¿sí? Pero requiere que existan las otras dos formas. ¿Sí? Entonces la Trinidad es una doctrina básica de la cristiandad, ¿bien? Sino que precisamente por el hecho de ser, ¿sí? De ser personas de la Trinidad, pues, ¿sí? Por eso son Dios. Bien, pero ninguna sola por sí sola es eh, Dios porque requiere que existan o que sean las otras dos. Bien, pero cada uno es Dios. Bien, pero no son tres dioses, sino un solo Dios en forma de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, bien, entonces importante. ¿Sí? Este es un concepto importantísimo. Para nosotros es básico, esto es lo que más nos han enseñado. ¿Sí? Pero para los musulmanes, no. Los musulmanes creen que nosotros adoramos a tres dioses. ¿Bien? Los budistas creen que nosotros adoramos un fantasma. ¿Bien? Algo que no vemos. ¿Bien? Entonces, tenemos que entender bien este concepto de la Trinidad y la triunidad, ¿bien? Porque es la revelación de Dios. Dios se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu, ¿bien? Santo a nosotros. Dios es espíritu, por lo que no tiene cuerpo físico, y es sobrenatural a todo lo que existe, que es su creación. Dios es sobrenatural, está fuera de la creación, ¿bien? Aquí ya, entendiendo este concepto del Dios sobrenatural, pues se descartan todas las ideas religiosas menos dos más. La cristiandad, el islam, ¿sí? O sea, los musulmanes, ¿sí? Y los judíos. Todas las demás, ¿sí? Ideas religiosas se descartan porque todas son naturales, ¿sí? Pero, sí, estas tres creen en un Dios sobrenatural, ¿bien? Bien, entonces Dios es sobrenatural, está por encima de su creación. Bien. Y todo lo que existe, Él lo creó. Dios es personal. Bien. Entonces Dios es un Dios único, personal. Él no es Dios por allá lejos, sino es Dios para ti, porque te creó como individuo, te creó individualmente. Si te hizo a ti único como Él, a su imagen, uno, único, ¿bien? Pero con tres formas o partes, ¿sí? Que es espíritu, alma y cuerpo, ¿bien? Entonces, en nuestro propio diseño, nuestro propio logos de cómo fuimos creados, pues hay una revelación de Dios al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios es personal, ¿sí? Es para cada individuo y es inmanente. Dios está acá, ¿sí? Él trabaja aquí en estas dimensiones, ¿sí? No está por allá lejos, sino al ser personal, pues es inmanente, es activo con la humanidad. Bien. Entonces podemos tener una comunión con Él. Bien. ¿Sí? Y creó al ser humano para que para que esté en comunión con Él. O sea, para que el ser humano esté en comunión con Dios. Bien, bien. Entonces ahora veamos, Dios es eterno, siempre ha sido. ¿Sí? Es importante el atributo de Dios como eterno porque Él siempre ha sido, es santo y perfecto. Bueno, hay muchos más atributos de Dios, más formas de hacerlo, de definir a Dios, de estudiar a Dios, esas ideas de la teología, pero aquí básicamente estamos presentando un panorama de quién es Dios. Bien, bien. Ahora, ¿quién es Dios Padre? Entonces, ¿quién es el Padre? Porque ya dijimos que es un Dios en tres personas, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu. Bien, bien. Entonces dice Dios, un solo Dios en forma de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar si cada una de esas formas. Entonces, ¿quién es Dios Padre? Dios Padre es la primera persona de la Trinidad. Es el creador, es el que creó todo lo que existe por el poder de su palabra. Bien, y lo hizo creándolo de la nada. Bien, él creó todo. El Padre creó todo en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Dios Padre creó al ser humano a su imagen y
semejanza, para que fuese libre, para que libremente pudiese elegirlo a él. Bien. Bien. Dios Padre se revela a la humanidad a través de todo lo creado. Todo lo creado. Sí, Él se revela. Todo lo que existe da cuenta de Dios y da cuenta de Dios el Padre. Bien. Bien. Dios creó toda la creación en y por y para Dios. Ya lo había dicho. Bien, veamos ahora el siguiente. Dios Hijo. Dios Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo de Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. ¿Sí? No Dios allá lejos, sino aquí con nosotros. Bien. Entonces, la segunda persona de la Trinidad es el Hijo de Dios, ¿sí? Y que está con nosotros. Entonces, Dios Hijo también es eterno, no fue creado, es plenamente Dios y plenamente hombre. Él vino y tomó forma de hombre. Bien, tiene una identidad divina y también una identidad humana. No están mezcladas. Son claramente, sí, diferenciables, pero es plenamente tiene su identidad divina y plenamente tuvo su identidad de hombre, eh, o humana, digamos. Dios Hijo es Dios tanto como lo son el Padre y el Espíritu Santo. ¿Eh? Entonces, esto es importante acá recalcarlo, ¿sí? Porque hay otras ideas que ya hacen variar esta idea de la Trinidad y que nos revela la Biblia respecto a cada una de ellas. Bien, Dios Hijo es el único camino al Padre, es el Salvador esperado, es el dador de la vida eterna. Bien, bien. Todo esto lo sabemos, por eso les decía que esto es muy fácil, ustedes ya lo saben todo esto. Bien, Dios Hijo vino al mundo a salvar a la humanidad, murió por los pecados de esta y resucitó venciendo la ley del pecado y la muerte que estaba sobre él. Ya lo habíamos visto. Bien, ese es Dios Hijo. Ahora vamos a ver Dios Espíritu Santo. Bien, y veámoslo. Dios Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Y es una persona. No es una fuerza, no es una energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una de las formas de Dios en la Trinidad tienen una personalidad, tienen unas características, ¿sí? De persona, de independencia, de forma de ser. ¿Bien? Bien. Dios Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Bien, entonces nosotros no tenemos excusa. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Entonces, ¿cómo saber, sí, cuál es la verdad? Bien, pues nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Es triste ver, sí, muchos creyentes teniendo la palabra, teniendo la comunión con el Espíritu Santo y teniendo las leyes de Dios en la creación, sí, es triste ver creyentes sufriendo presiones, sufriendo desafíos, teniendo sufrimiento por acciones de otros y por acciones de iglesias o inclusive, ¿sí? Yéndose en contra de los propios principios de Dios, lo que estamos viendo ahora, tantas personas que se están volviendo judaizantes, ¿bien? O también están siendo oprimidas por las estructuras de sus iglesias, ¿bien? Entonces, ¿qué debemos hacer? El Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Dios Espíritu Santo consuela, consola, ¿sí? Se entristece, ¿sí? Nos reprocha, nos reprende, como nos convence de pecado, nos guía, enseña y nos llena, ¿bien? A los cristianos. Es decir, Él está con nosotros todo el tiempo. Porque el Señor Jesucristo es Dios con nosotros, pero Él ascendió al cielo y nos mandó su Espíritu. Bien, ¿por qué no se quedó? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora nosotros debemos ser testigos de Él para que las naciones le conozcan. Y eso solo lo podemos hacer a través del Espíritu de Dios mismo ¿sí? Con nosotros. Bien. Dios Espíritu Santo tiene comunión con el creyente en todo momento.
Bien, el Espíritu Santo no es solo, ¿sí?, que nos visita como en el Antiguo Testamento, sino está plenamente con el creyente en todo momento. El Espíritu Santo no es cuando hemos alabado 2 horas, ¿sí?, y ahí sí ya está el Espíritu Santo, ¿no? En todo momento está el Espíritu Santo. Entonces debemos tener esa comunión diaria con el Espíritu Santo, preguntándole hasta lo más sencillo, ¿sí?, a Él. Bien, y Él es quien da poder a nosotros para ser testigos de Dios, para testificar de Dios, para que Dios sea conocido en las naciones. Bien, bien. Entonces, ahí ya vimos los tres. Ahora vamos a ver este último concepto cortito, y es cómo ser salvo. Bien. Entonces, ¿cómo ser salvo? Veámoslo. Ahí no me pasa. Ahora sí. La salvación se obtiene por la gracia de Dios y no por las obras de las personas. ¿Por qué? Pues porque pecamos, pues requerimos ser salvos. Ya lo vimos en el Evangelio, ¿cierto? Sí, por cuanto todos pecábamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Bien, bien. Entonces, la salvación se obtiene por gracia y no por obras. La salvación tiene que ser recibida por la fe del creyente en la obra de Cristo. La recibimos por fe, ¿sí? El Espíritu nos da ese convencimiento y nosotros tenemos esa creencia y entonces es un don de Dios que va creciendo nuestra fe allí. El creyente cree que Jesucristo murió por los pecados, ¿sí?, de ese creyente, en lugar de que fuese el creyente quien debió haber muerto, ¿sí? Morido iba a decir, ¿sí? Bien, y resucitó físicamente, venciendo así la ley del pecado y la muerte que estaba sobre la humanidad. Bien, esa es la salvación. Y por último, todo ello es el plan amoroso de Dios para salvar a la humanidad. Entonces acá vemos cómo la salvación, ¿sí?, nos da, ¿sí?, esta posibilidad ahora de estar de nuevamente con Dios. Esa es la cristiandad, esa es la buena nueva del Evangelio. Bien, bien. ¿Qué sucede después de la muerte? Esto también es importante verlo en las diferentes ideas religiosas. Es un tema muy de mucho peso, ¿sí? ¿Qué pasa en el futuro? ¿Por qué? Porque las ideas religiosas tienen que ver con la situación del hombre hoy y también de su futuro. ¿Bien? Entonces, por eso es importante ver qué pasa en el futuro, en el caso de la cristiandad, qué sucede después de la muerte. Entonces, los creyentes van a estar con Jesucristo, se van a casar con él. Vamos para unas bodas. Después de la muerte, todas las personas esperan el juicio final. ¿Bien? Todas, sean creyentes o no. Los que creyeron, en este caso nosotros, somos salvos y vamos a vivir con Jesús en el cielo en vida eterna. Los que no, pues van a también a estar eternamente, pero en condenación en el infierno y separados para siempre de Dios. ¿Bien? Aquí la idea, como vemos, es muy sencillo. Estamos ilustrando de una manera muy sencilla lo que es la cristiandad. Todo esto tiene una profundidad gigantesca desde el punto de vista teológico. El creyente recibirá un cuerpo glorioso e inmortal para vivir eternamente con Jesús. Bien, nos van a dar un nuevo cuerpo, cuerpo glorioso, inmortal. Bien, para poder vivir allí eternamente. En el cielo no habrá pecado y todo será perfecto. Bien, esa es la idea de después de la muerte. Bien, veamos entonces algunas otras prácticas, algunas otras creencias específicas. Bien, entonces hay más, aquí solo voy a nombrar algunas, algunas como generales. Entonces, lo primero, la reunión de los creyentes, la iglesia. ¿Sí? Si ya hay 2 cristianos en una localidad, pues se pueden reunir. Ahora, hay iglesia con uno, ¿sí? Bien, ¿cierto? Pero ya 2 pueden reunirse y tener reuniones como iglesia, ¿sí? Bien, la reunión de los creyentes, que es la iglesia, el ministerio de la palabra de Dios, que es la Biblia, esa es otra de las creencias y prácticas. Entonces, tenemos que predicar la Biblia, ¿bien? Y el compartimiento del pan o la cena del Señor es otra de las creencias. Cada una tiene un significado. Acá no estoy explicando qué es la cena, qué es la palabra de Dios, qué es la iglesia,
sino son creencias, ¿sí? Prácticas de la vida de la cristiandad o de la vida religiosa de ella. Y el bautismo, por ejemplo, son algunas creencias y prácticas que hay en la cristiandad. Voy a caer. La vida ministerial, que es el trabajo activo y voluntario en la extensión del reino. Todo cristiano sí debe tener vida ministerial, debe servir a Dios en alguna manera. ¿Bien? Y eso es un trabajo en la extensión del reino para que haya más creyentes. Bien, y esos creyentes pues crean cada vez mejor. Bien, vivan cada vez como cristianos. Bien, los cristianos manifiestan el amor mediante la ayuda a las viudas, los huérfanos, los enfermos. Entonces nosotros tenemos este componente, sí, porque Dios nos dio una labor como iglesia, sí, y sí, la responsabilidad de nuestra localidad en cuanto a lo que nos manda hacer como iglesia. Y estos cristianos se deben reconocer es por el amor el uno al otro. Bien, bien, entonces hasta acá tenemos nosotros nuestra primera parte. Bien, entonces vamos a... Uy, ya me pasó un poquito el tiempo. Yo sé que lo que vimos hoy fue muy sencillo, si ustedes ya lo conocían, pero este es el fundamento que tenemos que tener. Panorama de lo que es la cristiandad para la próxima sesión. Entonces vamos a ver qué es cristianismo y vamos a empezar a ver algunas ideas, sectas e ideas religiosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en orden de más de grande a pequeño. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con lo que no es la cristiandad, de lo más grande, que sería el cristianismo, y luego pues las sectas, y dentro de las sectas pues vamos a ver las más conocidas, las más grandes, que no es que sean gigantes, pero sí pues que existen, hasta pues ir más y más adelante. Allá unas pequeñas, unas que no conozcamos, ¿bien? Hay varias que de pronto no saben o no hemos escuchado, entonces pues esas las vamos a ver o podríamos verlas, tenemos alguna confusión, entonces por ejemplo, ¿será que la cienciología y la nueva era es lo mismo o no? ¿O cuáles son los planteamientos? ¿Sí? Y bueno, vamos a ver diferentes ideas allí religiosas, ¿sí? De cada una de esas formas. Pero lo primero es tener claro a estos principios generales de la cristiandad. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hablar, por ejemplo, qué creen los de, por ejemplo, los de la Cábala, que es la Wicca, respecto a la muerte. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿sí? Ya vimos lo que creemos los cristianos. Bien, bien, entonces por eso, pues esta primera son la mayoría de cosas, ustedes ya las han escuchado. Yo creo muy sencillo, un panorama muy sencillo, pero tenemos ya una base para poder ver las otras. Entonces vamos a pasar al tiempo de preguntas, comentarios. No veo nada en el chat, Oscar, no. Ok, Preguntas. ahí, Y aquí lo voy a tampoco abrir. veo manos levantadas, Ok. Sí, entonces. me lo esperaba porque pues este tema es muy sencillo, sí, aquí, Yo pero sí tengo una. dale. Mencionaste que en Hechos fue la primera vez que se habló del cristianismo, ¿sí? Pero más adelante o más De atrás ya cristiano. de cristiano, exacto. Pero más en otro segmento de tu charla mostraste como centro de verdad y las dos desviaciones, los dos extremos. Uno era centro de verdad, el otro era cristianismo y el otro era ateísmo. Ah, Entonces, ahí me confundí un poquito porque si se habló en hechos del cristiano, o sea, no tiene eso que ver con el cristianismo que estamos viendo en el extremo del centro de verdad. ¿Sí es así? no, entonces el cristiano es aquel que sigue a Cristo y Sí. lo seguimos, ¿sí? Ujú. ¿Qué? En lo que él mandó, ¿cierto? Sí, Entonces tenemos una comunión con él por el poder del Espíritu Santo, empezamos a hacer pues lo que él mandó, ¿bien? sí. Eso es la cristiandad, es una comunión, ¿sí? Con Dios, ¿sí? Y seguimos a Cristo por los frutos, ¿sí? O sea, por la práctica de la vida cristiana, ¿sí? Ujú. Más que por asistir a una iglesia. Claro que tenemos que asistir a una iglesia, pero es la práctica, ¿sí? La práctica no me la da lo que haga la iglesia, la práctica la da lo que haga yo, ¿cierto? Ujú. ¿Cierto? Esa es la idea, ¿no? Entonces, eso es lo que es la cristiandad. Ahora, el cristianismo es, por ejemplo, creer
que la práctica de la vida cristiana es lo que haga la iglesia. No es que mi iglesia ayuda a los pobres. Yo, sí, bueno, entonces tú estás ayudando a los pobres. No, sí, es cierto. No, pero es que la iglesia. No, ahora todos tenemos que ayudar a los pobres, tenemos que hacer alguna forma de ayudar a los pobres, ¿cierto? Y no solo es dar dinero, eso es solo una. Ujú, Sí, pero no todos vamos a tener ministerio de la misericordia, porque la misericordia es solo uno de los dones, ¿sí? ujú, De los 19 dones. Entonces, hay algunos que tienen el don de misericordia, entonces pues, van a servir a Dios haciendo las obras de misericordia. Eso no quiere decir que nosotros no debamos ayudar a los pobres, es una disciplina espiritual, ¿sí? Y es más, tenemos una disciplina eh, económica. Nosotros ya vimos, Sara, creo que sí vimos recuerdo si enseñamos acerca de las obligaciones financieras de los cristianos. sí, 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 en sí. Ok. economía personal. Ok, Ujú, economía personal. Ok. Entonces, dentro de las obligaciones económicas de los cristianos, pues una es la ofrenda a los santos, ¿cierto? A los ujú. santos pobres, que es la única ofrenda que tenemos en la iglesia, o sea, que la iglesia administra. Bien, bien. Entonces, eso es una labor allí, ¿no? Entonces, Entonces se mencionó fue cristiano, cristiano, cristiano sí, más no sí, cristianismo. sí, Ok, no, cristiano. sí, Bien, ya. aquí viene el chat, veo que Ariana preguntó una diferencia entre comunión y relación. Bien, relación básicamente es, la Biblia no afirma en ningún momento que tengamos una relación con Dios. Mm, En ningún lado sale eso, ¿sí? Esto es una idea teológica, pero no es una idea bíblica. Bien. Y en cambio, lo que la Biblia sí afirma, el Señor lo afirma, yo vine a tener comunión con ustedes, común unión. ¿Cómo podemos tener común unión con Dios si Dios es Dios y nosotros somos seres humanos? La única forma es, ¿sí? A través del espíritu de Él y nuestro espíritu, ¿bien? Que no es igual, ¿sí? No, nuestro espíritu no es del Espíritu Santo, pero sí, como es espíritu y Dios es espíritu, podemos tener una comunión allí con Él. Bien, entonces esa es la comunión, mientras que relación es complemento entre iguales. Entonces no nos relacionamos con Dios, sino tenemos comunión. Bien, la relación es entre iguales, entonces nos relacionamos los seres humanos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos iguales, pero no somos iguales a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque esto es muy importante para entender la responsabilidad, ¿sí? Como cristianos en la cristiandad. Si es una comunión, pues yo tengo que tener comunión, pero si es una relación, no siempre, no siempre, pues no siempre yo, digamos, voy a hacer lo correcto. Yo pues tengo una relación con Dios, pero esa relación puede estar dada por lo que haga mi iglesia, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Eh, y Joana y yo nos congregamos en la misma iglesia. Y, y nuestra iglesia es muy chévere y todo, pero hay cosas que no hacen, ¿sí? Que dice la Biblia, ¿cierto? Sí, pero eso no va a hacer que yo no las haga, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? En amor, ¿sí? Enseñar a mis hermanos. Y también hay cosas que yo no hago que mis hermanos sí hacen. Entonces, en amor, tener el corazón enseñable para yo aprender. Bien. Entonces, eso es la comunión. La comunión me da una identidad individual y me da una acción de no solo quedarme con Dios como individuo, sino como iglesia. O sea, de eso que yo recibo, ahora nos edificamos unos a otros como hermanos. Mientras que las relaciones implican medios, implican intereses, ¿sí? Entonces es diferente el concepto, ¿no? Es un concepto diferente y además el concepto que está en la Biblia es comunión. ¿Bien? Entonces es mejor profundizar en el concepto que Dios nos da, que es comunión, más que en el concepto teológico que es relación. ¿Bien? Esa sería la idea. Y veo que acá tenemos bueno, ya estamos. Ok, entonces, bueno, muy sencillo esta primera. William tenía la mano levantada. Ahí veo. Sí, Dale. sí, buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Gracias, Oscar. Quería que se definiera bien el término concepto frente a la definición de verdad. Me explico. Si yo entro con
el concepto de verdad, como cuando comenzamos la reunión hablando de el término verdad bíblico, no puede tergiversarse. Yo entiendo lo que en un momento se planteó, pero ¿no es mejor de una vez entrar en la definición de la verdad, Oscar? Bien, es importante. ¿Por qué empezamos con que la verdad es un concepto primero? Porque la religión responde a ideas que tenemos que luego creemos, ¿sí? Alguien tiene una idea y yo luego la creo. O yo me la hago, yo me hago una pregunta, tengo una idea y luego no me la creo. Entonces, ¿qué son los conceptos? Los conceptos son las ideas formadas por el entendimiento. O sea, los conceptos no son solo las ideas, sino un tipo de ideas, que son las ideas que vienen de la conciencia, del entendimiento. Esos son los conceptos. Por eso los conceptos son conceptos, sí, o sea, yo puedo tener un concepto que es la definición de algo, ese es el concepto, ¿sí? Pero yo puedo pues creer otras cosas acerca de ese hecho, pero el concepto es qué es lo que hace a eso como derivado del entendimiento, cuáles son las evidencias que tengo de ello, eso es lo que es un concepto. Entonces, si yo voy a tener una idea religiosa, ¿sí? Pues debe existir la verdad, pero para que exista, para que tengamos verdad, ¿sí? Tengo que entender algo, o sea, tengo que entender que tiene que haber verdad. Entonces, como que lo primero que formamos nosotros, al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, en nuestra conciencia, es el primer uso de la ley natural, que es la ley que tenemos en la conciencia cuando Dios nos creó, o sea, la ley que Dios escribió en el corazón del hombre. Lo primero que hacemos es formar un concepto. Entiendo algo. Por ejemplo, ¿qué hizo Adán? Dios creó a Adán, lo completó en Génesis 2:7 y le dijo, vaya y trabajé, labre la tierra. Pero Adán fue, ¿cierto? Y empezó a labrar la tierra, ¿sí? Pero él tuvo que entender algo al empezar a hacerla con las manos, no nos dice la Biblia si fue con las manos, ¿sí? Con un palo, no sabemos cómo abrió el suelo. Labrar es abrir el suelo, ¿sí? Abrir el suelo para sembrar, o sea, no solo es arar, sí, porque arar es abrir el suelo y luego tengo que labrar, ¿sí? Entonces, abrir el suelo para sembrar. Entonces, él tuvo que entender algo, ¿sí? Ese primer entendimiento de lo que sea, eso es lo que es el concepto. Entonces, luego lo forma como, ah, entendí esto. Luego mira la evidencia, lo mira en la realidad, dice, ah, esto es verdad porque lo entendí, ¿sí? No lo supe, sino lo entendí. O sea, tengo una evidencia. Si meto el palito así, la tierra no se cae, pero si lo meto así, sí se cae. Entonces ya, ahí tengo un entendimiento, es un concepto. Entonces ese concepto va a formar la verdad de que si lo hago así, pero supongamos que yo camino 20 pasos más y ya la tierra es diferente. Entonces ya en mi concepto que me formé como verdad, sí puede cambiar, ¿sí? Entonces hay una nueva evidencia y es que esta tierra, esa verdad, ya no funciona, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no exista la verdad, sigue existiendo para esa tierra inicial. Ahora para la segunda tierra vamos a tener una nueva verdad, ¿sí? Ahora, hay cosas que funcionan en todo. Toda la realidad funciona, ¿sí? Esa es la verdad última, o la verdad, sí, la verdad común para todos. Bien, entonces una verdad común para todos es que debemos vivir, ¿sí? Nadie quiere, ¿sí? Nadie nace y dice me voy a morir. No, todos defendemos la vida, es una verdad común. Entonces eso es lo que es la verdad común y el concepto de la verdad para todos. Ese concepto de la verdad para todos es el que debe funcionar para que entonces yo pueda confiar en las ideas que tengo. Bien, entonces es decir, me formo un concepto, veo que es verdad, pero a la larga, al saber que es verdad, sí, eso me da como paso al siguiente concepto. Entonces es algo como que la verdad existe, pero me di cuenta que existiese. No es que yo produje la verdad con el concepto, no, sino que con el concepto me doy cuenta que la verdad existe. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Porque la verdad es Cristo, es Dios, ¿sí? Y tiene un orden, se revela en la tierra, ¿no? Entonces, en la creación. Estos son conceptos de filosofía, ¿sí? Pero, y de lógica, más que todo es de lógica, lógica filosófica, pero sí, es decir, la primer entendimiento que tenemos es un concepto y esos conceptos nos van a hacer dar cuenta que hay verdad.
Bien. Pero el hecho que yo me cuenta que algo hay verdad, entonces me abre a nuevos conceptos que otra vez me van a llevar a entender que hay más verdad. Eso es como la forma que necesitamos. Entonces, en el caso de la religión, ¿sí? Pues yo afirmo que esto es verdad, pero otra religión afirma que también es verdad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? Entonces, bueno, usted dice que esto es verdad, pero yo digo, entonces vamos a la evidencia. ¿Sí? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Y cuáles son los conceptos que tengo? ¿Cuál es la realidad? Y cómo la razonamos. Y entonces podemos ver, no, sí, es por este lado, ¿sí? No, es por este lado, ¿bien? Entonces, así, por ejemplo, los ticunas, que son una nación en el Amazonas colombiano, ellos creen que todo vino porque una, una tortuga que estaba en una laguna se salió al borde y quedó patas arriba. Y entonces, como no se pudo voltear, ¿sí? Al lado del agua, entonces ella, sí, se empezó a morir, ¿sí? Bien, pero, sí, se esforzó y se esforzó y se esforzó, ¿sí? Para tratarse de voltear, ¿sí? Y logró mojarse nuevamente y revivió. Entonces la tortuga, ¿sí? Trajo, ¿sí? A la existencia, ¿sí? A otros, ¿sí? Dentro del agua y puso unos límites, que fue la laguna. ¿Bien? Bien, entonces todos los ticuna vienen de una tortuga que estaba en el agua, que se volteó, pero luego al final, sí, al salvarse, dijo, no, tiene que haber más gente que yo, tiene que haber otros para que me ayuden a voltear, sí, y entonces, pues ahí vienen todos los ticuna, o sea, los volteadores de tortugas. Bien, esa es la idea ticuna. Eh, Ese es el concepto que ellos tienen, ¿sí? Ahora, ese concepto produjo esas ideas, pero vamos a la realidad, ¿sí? Bien, ¿será verdad que ellos vienen de allí? Entonces tenemos que ver qué dice la evidencia. ¿Sí? Ahí es donde podemos entrar a diferenciarlo un poco. Bien, muchas gracias. No, yo sé que este concepto no es tan fácil, pero sí, digamos, es como un concepto, o sea, el concepto de concepto y el concepto de verdad son como se necesitan el uno al otro para que exista el pensamiento. Bien, bien. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Un poquito. gracias. La próxima, entonces ya entendiendo este fundamento de cristiandad, entonces vamos a ver un poquito el cristianismo un poquito y las sectas. Y vamos a ver las tres principales sectas y un poquito el cristianismo, entonces que vamos a ver algo la próxima semana. Bien, entonces un saludito a todos, muchas Buenas noches para bendiciones. Nos vemos todos. el próximo Gracias. lunes. Bien, Buenas noches ya para Gracias. todos, Buenas Saludos noches para bendiciones. todos. recuerden los que no Amén. hayan podido verlo, quieran Mañana, repasarlo. chao. Yo ahora más Gracias, buenas noches. publico el video. Bien, un saludito a Gracias, todos. buenas noches, bendiciones. Gracias, Oscar. Buenas noches para Gracias, todos. Oscar. Chao, Dios le bendiga. Muchas gracias. Chao. Gracias, feliz noche. Saludito a todos. William, hermano Víctor, Víctor Manuel, saludito a todos.